Bueno, ahora vamos a cerrar todos los micrófonos y abrimos solo el de María Teresa. Gracias, María Teresa, Hilari, doctora María Teresa, por venir, porque justo estamos en un congreso que estamos derribando las antiguas estructuras, los dogmas en la salud y hablamos de todo. Ya verás las grabaciones y si no estabas tú, no sé, iba a faltar algo tan importante como alguien que nos enseñara que estaba todo en nosotros, en nuestros cuerpos, y supongo que vas a hablar, y espero, de lo que tú quieras, obviamente, porque tú tienes libertad absoluta, mi confianza absoluta, pero todos hemos estado así, hablando de que, bueno, agradecemos a la ciencia, la alopatía, todo el camino que hemos recorrido hasta aquí, pero que no nos ha sido suficiente. Ya escucharás las conferencias y son todas desestructurantes, ¿no? Hablando de la verdadera salud, de las medicinas de salud. Os presento a una estudiosa de la salud, a una sanadora del alma, a una curiosa. Ella investigó muchas medicinas y es experta en lo que, de dónde proviene la vida, de dónde provenimos y en el agua de mar como sanación. Así que presento a la doctora. Esta era la conferenciante sorpresa. Sí, podía ser que viniera porque está muy ocupada, así que te agradecemos que nos hagas hecho este hueco en esta agenda. Y bienvenida, María Teresa. Gracias, gracias por la invitación, gracias por la confianza. De hecho, no es que esté, sí, estoy ocupada, pero los fines de semana en general no. Pero tal vez el tema con el que puedo empezar, y me tienes que decir cuánto rato me das, es que estaba reunida y estoy casi 24/7 enfocada en un proyecto muy interesante que se va a llevar a cabo en Nicaragua, que es la construcción de un centro de nueva medicina germánica, el único del mundo en la actualidad, porque el doctor Hammer tuvo centros de atención en nueva medicina germánica y eran cerrados, porque con la nueva medicina germánica no se necesitan prácticamente fármacos, ¿no? Sino la toma de conciencia para que el paciente autorresponsablemente resuelva el conflicto biológico que originó su enfermedad, que en realidad su enfermedad es un programa de sobrevivencia ante un shock traumático muy grave, que vive la persona inesperado, dramático, vivido en soledad, como puede ser perder a un ser querido, que te deje la pareja, que te hagan una alta traición, que tengas demasiado miedo por alguna circunstancia vivida. Estos son shocks traumáticos que son el origen de todas las enfermedades. Todas, cáncer, que es lo que más buscan en la nueva medicina germánica, la atención del cáncer, porque se ha visto en publicaciones científicas, sobre todo un artículo que en clínicas oncológicas de Australia demostró que la sobrevivencia al cáncer después de 5 años de haber recibido quimioterapia es del 2%. Un metaanálisis que comprende más de medio millón de pacientes y muchos estudios en Estados Unidos y en Australia vieron que a los 5 años el 2,1% estaban vivos en Estados Unidos y el 2,3% en Australia. Por tanto, esto significa que la gente no muere de cáncer, muere por la quimioterapia, ¿no? La nueva medicina germánica tiene estadísticas al revés. El 98% de los pacientes atendidos por el doctor Hammer sobrevivían. ¿Y quién lo demostró? Se le demostró en un juicio, porque estaba encarcelado, lo tuvieron que soltar porque eh, no había motivos para que siguiera encarcelado. Entonces, el mismo juez mandó a investigar 6.000 pacientes que habían sido atendidos por el doctor Hammer y casi todos estaban vivos y le estaban diciendo charlatán, ¿no? Entonces, ellos mismos demostraron que la sobrevivencia del doctor Hammer es del 98%, ya contrariamente a los resultados de la oncología, que es la que prevalece en el mundo, ¿no? Por eso el doctor Hammer decía que se estaba haciendo un genocidio a la humanidad, lo que se está continuando hoy en día con las inoculaciones, ¿no? Entonces, Exactamente. bueno, Nosotras, sí, este yo proyecto soy- es muy importante porque, bueno, estamos en la parte, hay varios grupos de trabajo, como yo soy la de la idea,
coordino voluntariamente lo que puedo y uno a las personas, me reúno con todas, pero está el grupo arquitectónico y está el grupo que tiene que conseguir la habilitación de este centro en el Ministerio de Salud nicaragüense, porque el Ministerio de Salud nicaragüense rige la habilitación de todos los centros donde se ofrece tratamientos, donde se ofrece salud a la población, sean privados o públicos. Esto va a ser un centro privado, ¿no? Entonces, en eso estamos, la parte arquitectónica, la parte legal, con todos los requerimientos, el tamaño de cada consultorio, el, el tipo de enchufe según los equipos que haya, es con todo detalle que hay que hacer un plan médico funcional y es muy complejo. Entonces, gracias a Dios, estoy acompañada en este proceso con colegas y amigas muy geniales, muy brillantes, y estamos ahí arreglando. Y tuvimos una reunión que comenzó a las 10 y todavía continuaba. Y bueno, como tuve que cortar para compartir un rato con todos vosotros, pues nos vamos a volver a reunir por la tarde, después de que cada quien haga sus actividades del día sábado, ¿no? Y bueno, no sé si quieren comentar, preguntar algo para que enfoquen algo que les interese de mi experiencia Sí, que pueda a compartir. mí, bueno, yo soy obviamente desde ti, mm, a ver, agradezco mucho en este congreso que están mis dos referentes en salud holística y el abordaje que tenéis las dos, así que lo agradezco que está la doctora Clara Biosca y tú, es que estoy súper feliz, no puedo pedir más para la salud. Y luego soy una enamorada de la nueva medicina germánica porque él descubre a raíz de un bioshock, él tuvo el bioshock y su funcionalidad en cuanto a eso que, porque él perdió un hijo, no sé si lo quieres contar, él pierde un hijo, entonces él llamó el síndrome de Dick Hammer a ese bioshock que tiene y a raíz de eso él desarrolló un cáncer de testículos. Y ese cáncer de testículos, él se pregunta por qué y qué vinculación tiene con haber perdido un hijo. Claro, es que de ahí viene el semen, la vida y ahora, a esta edad, ¿cómo hago para hacer otro DIC? Y fue su cáncer. Entonces, todo lo que nos podemos dar cuenta con la nueva medicina germánica, que tú eres la experta, pero lo que me ha fascinado a mí es que los seres de las medicinas de la nueva era, como todos los que estamos aquí, quizás, yo a veces me lo he dicho a mí mismo, digo, con los bioshock que he tenido en mi vida, que por ahí ha sido lo que fuera, un abuso, un maltrato, lo que fuera, posiblemente he pasado por un proceso de cáncer. Se lo contaba a mi asistente un día, probablemente he pasado por un proceso, pero ni me he dado cuenta porque he dejado, como me dijo, como leía John Hammer, que se hiciera todo el proceso, ¿no? Que tú quizás puedas contarnos más de cómo es una medicina que reconoce en el cuerpo el poder de sanación, en el ciclo del cuerpo, con su epicrisis, con su... Es que es tan maravilloso lo que vais a hacer y lo que me gusta de María Teresa es que María Teresa tiene esa parte femenina, obviamente intuitiva, pero también una parte masculina, siempre de acción. Esta mujer ha logrado en Nicaragua que en los municipios se haya instaurado la terapia con el agua de mar, en lugares que no hay tantos recursos. Ella siempre está en la acción, está haciendo, no está solo hablando, soñando en un mundo mejor. Ella está haciendo. Y este proyecto me encanta, así que nos dices cómo es la asociación, cómo podemos colaborar, cómo te difundimos todo, nuestro apoyo incondicional en la difusión, ¿eh? Bueno, primero aclarar de que no es un proyecto o una acción solamente mía, ¿no? Sino que siempre todo esto está gestado por colectivos, ¿no? Por colectivos, personas que nos unimos para este fin. Y, por ejemplo, en la ley, para la aprobación de la ley 774 de medicina natural, terapias complementarias y productos naturales de Nicaragua, esta ley se fue gestando desde las bases, es decir, hacíamos reuniones en las universidades, eh, también en las universidades donde se da medicina natural,
los productores de productos naturales, los terapeutas, la red de medicina natural de cantera. Hacíamos reuniones donde íbamos formulando diferentes partes de esta ley que al final fue aprobada. Digamos que yo lo que introduje es el agua de mar y la nueva medicina germánica y gracias a Dios fue aprobada, pero es una acción colectiva. Lo mismo cuando había tantos dispensarios marinos en Nicaragua, donde una monjita, Julie Marciac, llevaba el agua de mar con su jeep. Ahora ella está ancianita en un monasterio de Estados Unidos, de su congregación, y como el MINSA ya aprobó el agua de mar, además de legal oficial, porque tiene un programa en las clínicas de medicina natural del país que contempla el agua de mar y pude capacitar a los médicos y enfermeras que están al frente de estas clínicas, pues digamos que todos son acciones colectivas. Ya somos muchos médicos que prescribimos el agua de mar, terapeutas también, que estamos en esta onda y ahora con el proyecto del hospital o de la clínica, porque no va a haber internamiento para simplificar las cosas, de Nueva Medicina Germánica, es un colectivo. Yo solo busco colaboradores, nos unimos, nos fraternizamos y juntos construimos, ¿no? Antes de seguir, estoy viendo dos manitas levantadas. Yo no sé si respondemos a las inquietudes de las compañeras o me enrollo yo antes. No se te oye, Laura. Estaba mirándote solo a ti porque estoy tan ilusionada, estoy tan contenta que hayas podido llegar. Estábamos esperándote, lo hemos... Ay, qué vergüenza, Dios mío. Y yo Sí, viendo cómo no, porque acelerar. estas manos levantadas están desde antes. O Rusé, ¿quieres preguntar algo a la doctora Hilary? Están desde antes y creo que yo no las puedo bajar, las puede bajar Judy. Sí, era nuestra invitada sorpresa. Estoy muy contenta. Yo estoy muy contenta porque además, María Teresa, tenemos un secreto entre las dos. Nosotras nacimos el mismo día. Nosotras Ah, nacimos sí. el mismo día con alguna diferencia de años, pero Ah, el sí, eso sí. Mariana, es, claro, una visión así de la nueva era, de esta medicina, de la nueva era que ojalá, porque pareciera ser que la medicina actual es de la enfermedad. No se puede generalizar así, no se puede recetar como se receta, no, no estamos sanando, sino estamos enfermando cuando estamos haciendo eso. Entonces, Hammer, que lo ubica todo como ciclos naturales del cuerpo, a mí me fascina y yo, eso es algo que cuando mm, vienes, ¿verdad? Al fin a Barcelona, vienes ahora, Ah, ¿verdad? sí, sí, sí. Ah, vale, 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 vale. De Barcelona salto a India después. Después de un curso, de unos cursos, salto a India. Es que esta mujer, claro, investigó en todas las medicinas. También hizo Ayurveda, que por eso la conocí, porque estaba ella organizando el curso de Ayurveda. Es una grande. Así que a mí me encantaría que nos contaras cómo con este grupo que visionasteis que se puede dialogar con la medicina tradicional y alopática, esta nueva medicina de Hammer. ¿Cómo estáis haciendo? ¿Cómo estáis llevando eso? No, no debe ser fácil, ¿eh? No es fácil porque los colegas médicos que no han entrado en este mundo como Clara y yo, y tantos otros, ¿verdad? Los que no han entrado en esta visión holística, integrativa y diferente, no saben. Y hay una manipulación real de los intereses farmacéuticos, los visitadores médicos que ofrecen condiciones, ayuda, regalos para que se sigan prescribiendo los fármacos desde Carnegie y Rockefeller en los años 30 del siglo pasado, ellos cambiaron la concepción de la atención médica, ¿no? De ser el médico de familia que iba a las casas, conocía a la familia, interactuaba y tenía una relación sanadora solo con la relación médico-paciente, ellos cambiaron a la prescripción de un fármaco y tener que atender 6, 8, no sé cuántos pacientes por hora. Es decir, no te da tiempo de captar la esencia, el sufrimiento de este ser que tienes enfrente. Te da tiempo de que te digan un síntoma, de que emitas una receta en base a lo que has estudiado farmacológico, des alguna recomendación y le pongas una cita. Es decir, la medicina, en base a los intereses
farmacéuticos, desde que hicieron toda aquella movida en Estados Unidos, Rockefeller y sus aliados, Fleischmann y algunos otros que visitaron hospital Me por gusta hospital, porque los universidad. dices, me gusta porque los dices, porque yo a veces digo, Rothschild, porque ha sido la familia que hizo el acuerdo con las farmacéuticas y en realidad es el poder detrás del poder. Es, como estamos diciendo, una medicina y nosotros somos así, nosotros somos obviamente transgresores, somos un grupo de almas que estamos reunidas para eso. Y tú los dices, yo digo en silencio, pero tú sí que te atreves a decirlo, me encanta, me encanta, me encanta María Teresa, una Bueno, acuariana. es lo que he leído, ¿verdad? A mí no me consta directamente, sino por las informaciones que corren y realmente uno sí puede constatar que la medicina está deshumanizada, la práctica médica tal como te la permite el sistema, porque los médicos hacemos un juramento hipocrático, escogemos en general esta carrera para servir a los seres que sufren, para acompañarlos, para animarlos, ¿no? Para que sigan adelante con la vida, pero se puede constatar que consultas de 5 o 10 minutos no dan para más. Una consulta de nueva medicina germánica a veces dura 2 horas, 3 horas, porque tienes que encontrar aquel hecho dramático que cuando en el interrogatorio encuentras, al paciente se le caen las lágrimas o le cambia la voz, que fue el que realmente originó su enfermedad. Y a partir de este conocimiento haces un plan, porque la terapia en nueva medicina no es que exista la terapia aquí, el tratamiento allá. La terapia en sí en nueva medicina es la toma de conciencia y resolver el conflicto. Es decir, saber cuál fue el conflicto que originó mi enfermedad. Y para eso Hammer descubrió toda una cartografía cerebral, donde cada tipo de conflicto, cada tipo de shock traumático, cada matiz como la persona vive el shock traumático, tiene una correspondencia en el cerebro que se manifiesta en forma de una imagen visible en una tomografía axial computarizada, redondeada, al principio en forma de diana, después se va edematizando y se va poniendo más oscura y después se va poniendo más blanca porque crece la glía y va ocupando el espacio del edema que fue expulsado en la epicrisis, que es una fase, una subfase de la fase de curación o de reparación. Entonces, esta cartografía hace que cuando te viene un paciente con por ejemplo, el diagnóstico, una mujer con un carcinoma ductal de mama, tú ya sabes porque Hammer lo comprobó por lo menos con 20, 30 casos o muchos más. Es decir, para él afirmar, dar una afirmación científica, tiene que haberlo comprobado por 20, 30 casos, mínimo, ¿no? Con sus tomografías cerebrales, con su historia clínica, con su foto de cómo aplaude, si con la mano derecha o con la mano izquierda, porque eso tiene importancia El para conocer estudio, la ubicación del cáncer, por ejemplo, si te da el lado derecho, te da el lado izquierdo. Tiene un diferente significado si el conflicto fue con la madre o con los hijos o un conflicto fue con el padre, con los padres, con lo que están a tu mismo nivel, ¿no? Entonces, en base a esta cartografía, cuando te viene una señora con la etiqueta de un carcinoma ductal de mama, tú ya sabes que tuvo un conflicto de separación del tipo me lo arrancaron de mi pecho, ya sea madre, hijo, ya sea marido, padre, etcétera, ¿no? O hermano, etcétera. Entonces, enfocas el interrogatorio en base a este diagnóstico que ya te trae, que no necesitamos biopsias en nueva medicina germánica. Con una tomografía cerebral podemos diferenciar diferentes tipos de cáncer, si es carcinoma, si es adenocarcinoma, porque tiene diferentes ubicaciones del foco de Hammer, ¿no? Según el tipo de célula, según la capa embrionaria de la cual deriva ese tejido donde está el cáncer, ¿ya? Eso, un bueno, cuando lo iluminado. estudias detalladamente Oh, está clarísimo, está muy claro. Y no, no, yo cuando descubrí, el médico más alópata que sea, no tiene dudas después de un curso y de la información que nos viene el doctor Hammer, ¿no? No tiene ni la menor duda porque son demostraciones científicas, a diferencia totalmente. de las miles de falsas hipótesis de la medicina oficial. Está basada en prescribir fármacos, prescribir quimioterapia, inoculaciones dañinas, pueden ser mortales, ¿no? Entonces, bueno, el paciente cree que eres un adivino porque te viene con un adenocarcinoma de colon y le preguntas,
Y usted, ¿qué mala jugada le hicieron? ¿Qué traición? ¿Qué calumnia? Como sabrá la doctora que yo fui víctima de algo tan grave, que lo viví tan gravemente, que hizo crecer el tumor de adenocarcinoma en el colon, ¿no? Y es porque Hammer ya lo tiene descrito, simplemente lo hemos estudiado y enfocamos el interrogatorio en esta línea, ¿no? Es realmente muy apasionante, muy interesante. Es la medicina del futuro que en el presente estamos estudiando y practicando ya cada vez más personas, pero es la medicina para la nueva humanidad, porque esto implica pacientes, que no me gusta esta palabra, consultantes responsables que toman la batuta sobre su vida y sobre su curación. Ellos son los únicos que pueden resolver la circunstancia que originó su cáncer, su insuficiencia renal, su psoriasis. Yo no puedo ir a resolverles una separación o una calumnia. Y también depende de cómo la persona vive los conflictos. Porque si yo, por ejemplo, a muchos pacientes les propongo, por no decir los mando, hacer cursos de meditación vipassana, porque 10 días meditando en silencio, conectándote con tus traumas internos de toda la vida, entendiendo y haciendo una cirugía de la mente, liberando todos estos traumas que están impregnados como cincel sobre la roca, muy impregnados en tu subconsciente, la persona adquiere ecuanimidad, con esa técnica de meditación y más si la practica diariamente, una hora en la mañana, una hora en la tarde, adquiere una ecuanimidad que hace que los conflictos de la vida que todos tenemos por estar en esta encarnación material, en este planeta Tierra, con quién sabe, quién controla y todo lo que nos imponen y todos los traumas, etcétera. Pero si tú estás ecuánime desde tu interior, además de que te permite salir un poquito de la Matrix, hace que los shocks que tú vives los hagas, se resbalen un poquito más, los vives, pero a lo mejor en vez de un carcinoma de nariz vas a tener un estornudo. ¿Se entiende? Lo vas a vivir menos intensamente porque estás ecuánime, en paz, sin apego, sin aversiones, que es el objetivo de la meditación, ¿verdad? No apegarse ni rechazar, sino tener una ecuanimidad, una paz interior que se puede contagiar a otros para ir haciendo una masa crítica que logre contrarrestar todos estos ataques, digamos, de las élites, esa matrix manipulada, como salirse un poco de este contexto, ¿no? Y ser uno feliz en su medio, atraer ese tipo de felicidad de personas como las que estamos aquí reunidas, atraer ese tipo de personas en tu vida. Y tú te das cuenta que a medida que entras en este nivel de conciencia, estos son tus amigos, esta es tu familia, estas son las personas con las que empiezas a relacionarte más, que las amas y te sientes como hermana con ellos. Y yo lo veo, por ejemplo, con los alumnos de los cursos de Nueva Medicina Germánica. No son alumnos, al final somos amigos y nos sentimos como hermanos y el tipo de comunicación que queda, ¿no? Y lo Sí, mismo en India, cuando voy a India, que ahí hay un ambiente muy especial, porque los hindús son muy parecidos a los latinoamericanos, son muy preciosos, muy amables, muy generosos, no sé, sí, media un hindú. ambiente. Es decir, yo en India, por ejemplo, cuando pasamos consulta en los hospitales a donde vamos a aprender, cuando pasamos la visita con la doctora de Kaya Chiquista, es como la medicina interna, que es mi especialidad, pero en Ayurveda, ¿no? El año pasado vi pacientes cuadriplégicos sonriendo todo el día, la doctora animándolos y mejorando su función con esas técnicas raras de la Ayurveda, que pueden ser oleaciones, pueden Exacto. ser enemas, pueden ser purgas, pueden ser, qué sé yo, gotas en la nariz. Los eh, ayunos, fue los maravilloso. ayunos, hay desequilibrios en Ayurveda que no los toleran. Ahí yo aprendí, porque mi desequilibrio es Vata, por eso voy a India también, porque además de aprender, voy a hacer panchakarma, para que mi edad no se note tanto. Y Ay, porque son no se nota. terapias. Aquí hemos dicho casi todas las edades, nadie nos creería. Porque, 8, 6, porque, 8 tengo yo. Ya me parece imposible estar llegando a los 70, pero y con esa sentirme vitalidad, esos con el proyectos, corazón alegre y joven y feliz. Pero bueno, mi realidad, digamos, cronológica es esta. Entonces, uno de los factores por los que viajo a India es para
rejuvenecerme un poco y seguir teniendo energía para mientras pueda y Dios me dé fuerza, seguir en estos proyectos, seguir animando proyectos, porque no soy yo que los ejecuto, los ejecutamos un colectivo, ¿no? Pero tal vez puedo animar proyectos. Por ejemplo, os comparto a todas vosotras que en cuanto esté asentado el Centro de Nueva Medicina Germánica, yo me retiro a la montaña para prepararme para el traspaso a la otra dimensión, ¿no? Pero antes, como soy abuela de una nieta maravillosa, estoy pensando que hay que reformular, igual que una nueva medicina, una nueva educación. Entonces ya estoy conociendo aliados, docentes, educadores, para ver si gestamos una nueva escuela donde pueda entrar mi nieta y muchos otros niños más, liberadora, donde no se formen autómatas de la Matrix, donde no se formen, es decir, estas programaciones que no te dan esta libertad interior y que te siguen esclavizando en esta Matrix, en este sistema, ¿no? Sino que generes seres libres, la futura humanidad que puede cambiar este mundo, seres libres y cada niño en base a su, según la carta natal, ¿verdad? Que estábamos hablando de astrología, Sí. cada quien según sus capacidades y sus gustos. No le puedes imponer matemáticas a un niño que ha nacido para el arte y viceversa. No le puedes imponer el arte a alguien que sirve para el cálculo y la humanidad necesita de todos nosotros, ¿ya? Entonces, creo que es Todo muy el día importante. hablando de eso, como si tú tienes virtudes en las manos o para escribir, ¿por qué te están metiendo las tablas de las matemáticas? Si tú vienes a hacer otra cosa. Es que me gusta mucho por eso hablar contigo porque se nota tanto que nacimos el mismo día porque lo que hemos luchado todos aquí con estos pensamientos de la Matrix, estas creencias y estos programas de supresión de las curas naturales por el tema de aquellos acuerdos de estas familias con farmacéuticas o la creación artificial de enfermedades. Es algo que nos interesa mucho y seguramente abordemos en otro congreso porque a raíz de eso luego viene la inoculación, bueno, que es una inyección, El negocio exacto. Y el y el control, genocidio. El ex- negocio, el control y el genocidio, sí. ¿ya? Entonces, creo Uh, que en nuestro lenguaje, yo soy yo la primera, ¿verdad? Tenemos que autoobservar nuestro lenguaje, porque nuestro lenguaje programa. El verbo crea, el verbo creó, supuestamente la creación, ¿verdad? Entonces tenemos que observar nuestro lenguaje y creo yo, y me autoobservo y lo intento, no utilizar palabras como lucha contra el sistema, sino estamos en este sistema, esta es nuestra realidad material en esta especie de matriz que no sabemos por quién está gestionada, eh, pero dentro de este sistema, dentro de esta matrix, podemos crear núcleos de amor, de conciencia, de despertar, ir creando una red de este tipo de núcleos en los diferentes países, en los diferentes entornos, donde así inesperadamente nos conectamos como en este congreso de hoy, ya que inesperadamente me surgió y tuve que dejar una reunión para poder estar con todas vosotras, ¿no? Gracias, Entonces, porque lo sentiste, porque eres así y porque sabemos que la gente está muriendo, le están matando, por ejemplo, con la excusa del cáncer, cuando la nueva medicina germánica podría darnos respuestas a tantas cosas. Es decir, podríamos decir que hay una cura oculta del cáncer y son cosas tan duras de no es decir. oculta, es abierta. Es Sí, decir, el doctor Hammer describe cómo funciona el mecanismo de salud-enfermedad en la naturaleza. Él no inventa nada, él observa, observa los casos, los sigue muy científica y minuciosamente y describe cómo nos enfermamos. Al saber cómo nos enfermamos, podemos tomar medidas para prevenir o por lo menos autoobservarnos. Cuando hay un conflicto, cómo inactivarlo lo antes posible, cómo compartir, porque si yo comparto enseguida que puedo
esa noticia que la recibí sola, ahí ya tengo el impacto porque es inesperado, dramático, he vivido en aislamiento, genera un programa que etiquetamos de sobrevivencia, que etiquetamos como enfermedad. Pero si enseguida voy y lo comparto con algún ser querido, le estoy quedando masa conflictual, le estoy quitando peso a los síntomas futuros. Y tal vez, como decía antes, voy a tener un estornudo en vez de un carcinoma. ¿Ya? Entonces, ese Exacto. conocimiento es muy, muy importante para nuestra autoobservación y nuestra autocuración autorresponsable. Y digo auto, porque yo soy médica, pero y aquí hay terapeutas también y médicos. El único responsable de su curación es el paciente y esto se lo dejamos claro desde la primera consulta. Y Exacto. desde la primera consulta también, al explicarle estos programas biológicos y que este cáncer con el que viene, con estas palabras de susto del médico oncólogo que la atendió, que le dijo tal vez le quedan tantos meses de vida, parece imposible, pero lo dicen, porque a mí me lo cuentan los pacientes, en esa primera consulta, los practicantes de nueva medicina germánica tenemos que lograr la pérdida del miedo de este paciente, porque el miedo le puede generar las supuestas que no existen metástasis cerebrales, le puede generar un adenocarcinoma en el pulmón por un conflicto de miedo a morir, producto del verbo médico. Entonces, si en esta consulta le digo, usted tiene un nódulo en el pulmón, no se preocupe, es un programa biológico porque usted se asustó, tuvo miedo a morir. ¿Cuándo fue? Entonces investigo el DHS para ver cómo ayudarle a que ella lo resuelva, ¿ya? Y decirle, Qué bueno, esto, maravilloso. si usted pierde el miedo totalmente, le acompaño de flores de Bach, le acompaño de Psyche con otra colega que trabaja conmigo, etcétera. Si usted pierde el miedo, no se asuste porque este nódulo, que ahora no le da síntomas, perdón, que ahora no le da síntomas, que con tantos exámenes de chequeos médicos se lo han encontrado por casualidad, ese nódulo, cuando usted pierda el miedo, se va a transformar en una tuberculosis. Puede expectorar pus, puede expectorar un poquito de sangre, vigile que no sangre demasiado, si sangra demasiado se va en directo al hospital, porque no hay hospitales de nueva medicina germánica todavía, ¿no? Entonces le voy dando consejos, pero yo noto que en una primera consulta, con toda esa información, porque le resumo al paciente las 5 leyes biológicas, pierden el miedo. Y otro tema que noto es que como son consultas largas, también piden para ir a orinar, para ir al baño. Eso para mí es muy reconfortante porque la persona que orina poco y retiene líquidos es porque se siente abandonada. Tiene un conflicto de colectores de riñón que le llama Hammer, que es el conflicto del pez fuera del agua. Cuando el pez está fuera del agua porque una ola gigante lo sacó, para sobrevivir, la naturaleza ha creado mecanismos de sobrevivencia y de defensa ante un hecho tan traumático porque se va a morir el pez en la arena. Entonces, ¿qué hace la naturaleza? Empieza un programa especial que luego se puede llamar insuficiencia renal, retención de líquidos, lo que sea, en que el pez o el animal marino no orina, retiene todo el agua que iba a expulsar. ¿Qué hace? Que sus células no se deshidraten bajo la inclemencia de los rayos solares. Además, utiliza sus propias proteínas para nutrirse. Por eso aumenta la creatinina en los casos de insuficiencia renal. Entonces, cuando tú le explicas esto a un paciente, por ejemplo, que vemos muchos con insuficiencia renal, a lo cual el agua de mar ayuda, podemos ver después el mecanismo, cuando le explicas esto al paciente, ya se tranquiliza y empieza a colaborar, tú lo acompañas. ¿De quién se siente abandonado? ¿Por qué se siente refugiado fuera de su medio, con un conflicto existencial como el pez fuera del agua? ¿A quién ha abandonado? Y vas dilucidando para encontrar el DHS y esto es lo que tiene que resolver el paciente. Estoy con agua de mar desde el año 2016, desde el año 2018. Luego de un ayuno se quitó el mensaje, ya no lo Es que terminé de leer. es largo y lo vas a seguir escribiendo porque cuando es largo se corta, pero luego Pero sí. lo puede decir, yo me callo y oigo. No, no, Miriam es que es una Ajá, seguidora claro, y te adora, tuya, y sí, dice que porque estoy, Adorar solo al de un arriba. un ayuno ¿Aló? guiado. ¿Me sienten? Sí, y ahora te escuchamos. luego de un ayuno guiado con Lidia Blanques, 2018, luego seguí solamente con agua de mar, hasta ahora.
no hay chequeo médico, no hay medicamento en mi cuerpo. Entonces quiere decir que el agua de mar, algo hay en el agua de mar. La información que yo Claro, necesitaba era el mar, era el La agua. vida. No, y Porque aparte, bueno, claro. aparte, es que claro, María ¿no? Teresa es la experta en eso, pero cuando María Sí, Teresa me dijo en Tarragona íbamos a buscar el agua y era el agua del mar directo, y dije, "Ah, no el es mar. Quinto, hay que pagar tanto por Quinto, no era el agua del mar, digo, es que Sigo haciendo ayuno intermitente. Ayuno intermitente, Lidia, si la tengo que consultar, la consulto, pero el médico está ahí, no me voy de la medicina, está ahí, pero me empoderé totalmente, porque en realidad, si era por eso, ya no estaba yo, porque me es dieron maravilloso porque un tratamiento hormonal a los 50 años que me morí y volví, así nomás te digo. no, Entonces no, dije, sí. Es que es bueno, maravilloso eso porque muchas veces descubrimos todo esto a raíz de lo que decía María Teresa, que es un conflicto que un resuelve en conflicto. soledad o trata de resolver en soledad. No puede. Por eso es tan bueno tener los terapeutas, los psicólogos, el de regresiones, el astrólogo, el amigo, incluso de verdad, incluso alguien con quien puedas hablar, porque lo Claro, vivido en soledad es es aquello peor. que ya empieza y Hammer lo ve totalmente Sí, yo patológico. tuve terapias, por supuesto que sí. Hombre, tú Pero bueno, no paras, está sí. bueno contarlo para animar a otros a que, ojo, prendan las antenitas, ¿no? Las hormonas son veneno, lo comprobé yo, y bueno, mi familia lo sabe, mis hijas también, son veneno. Cuando son, digamos, que no están guiadas por No, alguien unos parches. naturista. Mm. Unos parches, inventó unos parches la doctora y me quería poner unos parches y yo a los 3 meses le dije no, pero tuve una reacción muy fea después, Una fan tuya, te porque estaba esperando esta, ¿eh? Tere, te estaba... Sí, Miriam. Ay, gracias, Miriam. Tenemos a alguien que está Pregunta. preguntando, porque Alguien pregunta cómo se toma el agua de mar, pero antes quería comentar algo de Miriam. Eh, sí, Estudiamos en Nueva Medicina Germánica que cuando las mujeres entramos en menopausia tenemos un cambio mm, hormonal. Por eso decía Laura que mi parte masculina, ¿no? Y en realidad que después de la claro, menopausia bajan las hormonas femeninas y nos ponemos un poco masculinas. A los hombres les pasa lo mismo, pero más, dice Hammer, más o menos a partir de los 75 años que les bajan las hormonas masculinas y aumentan en comparación las femeninas. Es decir, todos tenemos hormonas masculinas y femeninas. sí. El dar un claro, reemplazo hormonal es como antinatural, que a Miriam le cayó mal y a otras personas, pues es como antinatural, ¿no? Si nosotros seguimos a la naturaleza, vamos adaptándonos a lo que donde la naturaleza nos coloca, ¿ya? Si yo natural. llega un momento que me pongo masculina, pues mira, la ventaja es que estoy animando procesos de una manera proactiva y Total. pido, a veces exijo, Entonces, a veces explico, pero de una manera para lograrlos. Hacía Entonces, falta, Tere, todo, porque hay que tener fuerza para tu mensaje. Es que hay cosas que sí, hemos estado hablando todo el día, pero las hemos dicho de apartes, pero has venido tú y has hecho toda la síntesis. Claro, la porque lo energía, necesitábamos, hay que decirlo. Hay cosas que tenemos que decir, porque un BioShock y que por supuesto que cuando abordamos un BioShock puede estar incluso mm, el segundo BioShock, porque tengo una familia sí, muy cercana que vivió un proceso, la familia vivió un proceso de cáncer antes de conocerme y les voy explicando ahora a mi forma todo, porque tengo biodecodificación y la nueva medicina germánica las estoy siempre integrando y se los estoy explicando. grande. Y resulta que el segundo BioShock es el diagnóstico del médico. Es lo que tú dices, el que te dice, mira, te el pueden quedar verbo. 6 meses. Exacto. Te pueden quedar 6 meses como mucho. Y tú dices, "Oh". Y ahí es donde empieza, ¿no? Ajá, Cuando Hammer ha dicho, tu cuerpo ha respaldado, ha dado una solución y como pudo a ese conflicto. Vamos a ver cómo lo hablamos, cómo lo sí, solucionamos. Eso es lo maravilloso. Tenemos que vigilar nuestro lenguaje, sobre todo los médicos. Tenemos que vigilarlo porque
Yo en el pasado, que no sabía de nueva medicina germánica ni de todas estas terapias alternativas, también usé este lenguaje, porque así nos educan en Claro, las universidades, en y base a eso los es cierto. dictados del informe Fleischner de los años 30 para lograr esto, médicos prescriptores de fármacos, ¿no? Ahora, contestando para que no se nos olvide la pregunta de cómo se toma el agua de mar, que aquí ya muchas la toman, se puede tomar, yo le digo a los pacientes, a su libre albedrío y a su instinto natural, ¿no? Pero una forma para que sea lo más adaptado posible a nuestro cuerpo es tomarla en forma isotónica. Entonces, isotónica significa que coges el agua de mar que tiene 36 gramos de sales por litro y lo mezclas con 3 partes más de agua natural, de agua pura. Claro. Entonces te queda a 9 gramos de sales por litro, que es la proporción de nuestros líquidos corporales, y cuando tú la bebes así, no te choca tanto lo salado, sino que es más agradable el paladar y está isotónica con tus líquidos corporales, está a la misma concentración de sales, ¿no? Pero bueno, yo tengo pacientes que me dicen, doctora, yo me tomo un vaso en la mañana, un vaso en la tarde, hipertónica, y no pasa nada. Lo que puede pasar cuando la tomas hipertónica es que puedes ir al baño y tener heces líquidas, que no es una enfermedad diarreica, digamos, sino que te limpia. Eso, y esto es santo remedio también para los estreñidos, para los que tienen estreñimiento, ¿no? Y la cantidad, pues puede ser 1/4 de litro en 3/4 de litro de agua. Si estás en verano que sudas mucho, puede ser medio litro de agua de mar en litro y medio de agua. O puedes tomar una onza o 100 mililitros de agua de mar así tirada en algún refresco, mezclada con agua, en la sopa para salar las comidas, yo qué sé. Yo les doy libertad a mis pacientes porque como los acuarios somos tan libres, no Sí. intento no imponer mucho a mis pacientes porque a mí no me gusta que me lo hagan, ¿no? No, y nosotros nos basamos en la libertad y este espacio de que tengamos libertad de expresión, almas afines que piensan y creen como nosotros, y luego que va a llegar a mucha gente, porque por la hora esto queda grabado y lo vamos a poner en nuestras redes, en todo lo que se pueda, así que tranquila, pero poder hablar esto es una bendición. No sé cómo agradecerte que hayas venido. Judy va a poner todos los contactos, porque era sorpresa, así que te vamos a pedir los contactos y las cosas que vas a hacer y tus proyectos. Así ponemos todo lo tuyo y te agradezco tanto que hayas venido, que hayas dejado esta reunión y quiero agradecerte que hayas hablado del agua de mar y un mensaje que desde la biología, desde la organicidad, que nos daría, que nos da Hammer, que quieras decir para todos nosotros. ¿Dónde está el poder de poder sanarnos a nosotros mismos? Primero la información, hay libritos no censurados, ¿verdad? Que están en la web, o yo les puedo enviar libritos sencillitos para los no médicos de Nueva Medicina Germánica. A mis pacientes les invito a tomar los cursos. A veces me piden consultas desde otros países y no las doy online, solo las doy en Nicaragua y aquí recibo pacientes de otros países porque aquí es donde está legal, aquí es donde yo puedo ejercer con libertad la nueva medicina germánica. Entonces no los doy, pero sí les digo, pueden formarse, tomar cursos y en el curso, claro, uno explica su caso y uno lo desentraña en medio del curso, no es una consulta, pero la persona puede entender por qué llegó aquí, qué es lo que pasó, opciones de solución, ¿no? Porque de eso se trata, aplicar en la práctica la teoría de todo lo que nos explicó el doctor Hammer en su obra tan compleja y tan completa, que desgraciadamente no toda está traducida al castellano. Y bueno, autoobservarnos, ser meditadores para que estemos ecuánimes y que la vida no nos golpee tanto, sino que dejamos pasar, aceptamos la vida tal como es con todos sus retos, creamos nuestro núcleo, nuestros núcleos interrelacionados como una red de conciencia, de despertar de la humanidad, donde nos sentimos unidas, hermanas, y para seguir creciendo, para seguir contagiando felicidad a otros, porque yo entiendo que nuestra misión es alegrar la vida a otros, que les sea más fácil. Yo, por ejemplo, desde el campo de la salud, si logro que alguien tome conciencia y pueda autocurarse,
le alegro de alguna manera un poco la vida porque ya no va a Ay, tener soy enfermedades ni testigo. síntomas ni falsos pronósticos, ¿no? Pero soy Entonces, testigo, María Teresa, de el respeto cuando están dando un curso otros colegas tuyos que tú propicias el curso o cuando lo estás dando tú, soy testigo del tremendo respeto a la opinión del otro, el tremendo respeto al cuerpo, el amor a la organicidad, al cuerpo, a la tierra. Soy testigo de todo, de toda esa visión tuya y honorin María Teresa por lo que estás haciendo en Nicaragua, porque estás llevando salud, alegría y siempre, como te digo, con ese respeto, esa solidaridad, esa bondad y ese anhelo de un mundo mejor. Así que de parte de todo el mundo y de todos los que estamos aquí y los que lo verán luego en diferido, muchas gracias por estar aquí, por tu misión, por tu tarea tenemos, y quedamos para otra, para más María Teresa, porque te amamos, en realidad te amamos. Muchas bueno, yo te gracias. agradezco muchísimo y les agradezco a todas las compañeras por esperar un poquito más, por aguantar hasta estas horas que en España ya son tardías. Y bueno, yo creo que vamos a seguir conectadas en red, en esa red virtual, que alguna ventaja tendrá que tener lo virtual, ¿no? Pero que nosotros la construimos como red de amor, como red de hermandad, ¿no? Entonces creo que este es el eje fundamental que debe quedar en estas, como eje de estas actividades, ¿no? Y les agradezco muchísimo por haberme invitado, por haber compartido este rato con estas hermanas que son ustedes. Y bueno, mucho éxito a cada una en este trabajo de autoobservación y de conexión con el aspecto Gracias. espiritual, que es el único que nos puede desconectar de esta Matrix, ¿ya? Sí, porque se están haciendo las 9:30 en España. Te dejamos seguir con tu labor, que siempre estás ocupada. Se te ve radiante la piel, se nota la ayurveda, se nota la salud, se nota el agua de mar, se nota todo. Bueno, y gracias a todos por estar en este congreso. Muchas bendiciones y seguimos ahí, quitando las antiguas estructuras, rompiendo estructuras y poniendo más luz, más salud, más verdad, mejores relaciones